Mi nombre es Samantha y tengo 32 años. Al crecer en nuestro hogar de clase media en Connecticut, nunca imaginé que perdería a mis dos padres en un único y trágico accidente de coche, y mucho menos que enfrentaría la máxima traición de mi propia hermana. Cuando el testamento de nuestros padres reveló una impactante herencia de $12 millones, algo cambió en Hannah. La hermana con la que una vez construí fuertes de manta se transformó ante mis ojos, su rostro familiar se endurecía con la codicia mientras exigía todo lo que nuestros padres habían dejado atrás. No tenía idea de que su victoria sería tan efímera o que el karma actuaría con una sincronización tan perfecta. Si estás viendo esto ahora, deja un comentario diciéndome desde dónde estás sintonizando, y presiona ese botón de suscripción para escuchar cómo finalmente se hizo justicia cuando el plan perfecto de mi hermana se desmoronó espectacularmente. Cuando pienso en nuestra infancia, los primeros recuerdos que afloran son los de Hannah y yo corriendo a través de los aspersores en nuestro patio trasero, nuestras risas mezclándose con el aire de verano. Yo tenía 7 años y ella 9, y nuestro vínculo fraternal parecía inquebrantable. Nuestro padre, Thomas, trabajaba como ingeniero en una empresa local de equipos médicos, y a menudo traía a casa prototipos y artilugios interesantes para que los admiráramos. Nuestra madre, Grace, enseñaba literatura en la escuela secundaria local, y su pasión por los libros llenaba nuestra modesta casa de estilo colonial de 4 dormitorios con estanterías rebosantes y el olor a libros de bolsillo muy usados. No éramos ricos en absoluto, pero nunca nos faltó nada importante. Papá siempre estaba jugueteando en el garaje, trabajando en proyectos secundarios incluso después de largos días en la oficina. Pocos sabíamos que uno de esos proyectos lo cambiaría todo. Cuando yo tenía 15 años, papá desarrolló un dispositivo revolucionario que transformó el monitoreo no invasivo de glucosa para diabéticos. Su empresa vio el potencial de inmediato y aceleró el desarrollo. En 2 años, el dispositivo fue patentado y estaba en producción, con hospitales y clínicas de todo el país haciendo pedidos. Lo que comenzó como un modesto proveedor de equipos médicos se transformó en un líder en tecnología sanitaria, con el invento de papá como su producto estrella. A pesar del éxito de la empresa y del creciente puesto de papá, nuestros padres se mantuvieron notablemente con los pies en la tierra. Siguieron en la misma casa, condujeron coches sensatos y continuaron con sus carreras. Mamá solía decir, el dinero cambia las direcciones, no a las personas. Cada vez que Hannah sugería mudarse a una casa más grande o comprar coches de lujo, los únicos cambios visibles eran una renovación del espacio de trabajo del garaje de papá y unas vacaciones familiares anuales que se volvían un poco más exóticas. Hannah y yo comenzamos a divergir en nuestra adolescencia. Mientras que yo heredé el pragmatismo y la mentalidad orientada al servicio de nuestros padres, Hannah se centró cada vez más en las apariencias y el estatus. Cuando se fue a la universidad, a una costosa universidad privada, la transformación se aceleró. Se unió a la hermandad universitaria más exclusiva, se hizo amiga de las hijas de ejecutivos adinerados y comenzó a salir con Wesley, un estudiante de economía con ambiciones de gloria en Wall Street. Para cuando se graduó, la chica que una vez me ayudó a rescatar gusanos de la acera después de las tormentas era casi irreconocible. Sus llamadas a casa se hicieron menos frecuentes, y generalmente coincidían con peticiones de dinero para un nuevo apartamento en Nueva York o para ropa de diseño para su puesto de marketing de nivel inicial. Wesley y Hannah se casaron en una ceremonia extravagante que hizo que nuestros padres se estremecieran por el costo, aunque lo pagaron sin quejarse. Mientras tanto, yo completé mi licenciatura en educación y comencé a enseñar educación especial en una escuela primaria cerca de nuestra ciudad natal. Hannah no hizo ningún intento por ocultar su decepción con mi elección de carrera. Todo ese potencial desperdiciado pintando con los dedos con niños, comentó una vez en una cena familiar, haciendo que nuestra madre casi se atragantara con su vino. Wesley a menudo dirigía las conversaciones hacia oportunidades de inversión, sugiriendo que nuestros padres deberían poner su dinero a trabajar en lugar de mantenerlo en lo que él llamaba inversiones tradicionales de bajo rendimiento. Papá escuchaba cortésmente antes de cambiar de tema. A medida que la empresa de papá continuaba creciendo con expansiones a mercados internacionales y patentes adicionales, el patrimonio neto de nuestros padres aumentó sustancialmente, pero ellos se mantuvieron reservados sobre sus finanzas, incluso con nosotras. Mamá todavía recortaba cupones y papá todavía cambiaba el aceite de sus coches él mismo. La última vez que estuvimos todos juntos fue para su 35º aniversario de bodas. Papá reservó un salón privado en su restaurante italiano favorito, nada lujoso, pero significativo para ellos porque allí habían tenido su primera cita.
Hannah llegó una hora tarde, y Wesley revisaba constantemente su teléfono en busca de actualizaciones del mercado durante toda la cena. Cuando papá mencionó con orgullo que yo había sido nominada para Maestra del Año, Hannah puso los ojos en blanco. «Felicitaciones por ser la mejor en ganar el salario mínimo», murmuró, lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Mamá le lanzó una mirada de desaprobación, pero el momento pasó cuando papá sacó sus regalos de aniversario. Mamá había restaurado la primera mesa de dibujo de papá, aquella en la que había esbozado su invento revolucionario. Papá le dio a mamá una primera edición de su novela favorita, comprada en secreto a través de un distribuidor de libros raros. La alegría genuina en sus rostros mientras intercambiaban estos regalos considerados y no monetarios pareció irritar a Hannah, que intercambió miradas con Wesley. Cuando salimos del restaurante, mamá me abrazó fuerte y susurró, «Nunca pierdas de vista lo que realmente importa, Sammy». 2 semanas después, un martes por la noche lluvioso, recibí la llamada que lo cambió todo. Mamá y papá conducían a casa desde un evento de caridad cuando un camión semirremolque cruzó la mediana en la autopista. El impacto fue inmediato y, según el agente de policía de voz solemne al teléfono, no sufrieron. Llamé a Hannah de inmediato, mi voz quebrándose mientras compartía la noticia impensable. Por un breve momento, volví a escuchar a mi hermana, no a la mujer consciente del estatus en la que se había convertido, sino a la niña que me había tomado de la mano el primer día de jardín de infantes. Nos encontramos en el hospital, cayendo en los brazos de la otra en la estéril sala de espera, nuestro dolor compartido tendiendo un puente momentáneo sobre la creciente distancia entre nosotras. Mientras identificábamos las pertenencias de nuestros padres, el reloj de oro que papá siempre usaba y la agenda de cuero muy gastada de mamá, pensé que quizás esta tragedia podría volver a unirnos. No tenía idea de que en cuestión de días, descubriría cuán equivocada estaba. Los días siguientes a la muerte de nuestros padres pasaron en una neblina de arreglos y papeleo. Me hice cargo de la planificación del funeral, coordinando con la iglesia donde nuestros padres habían sido miembros durante 30 años y seleccionando lecturas que reflejaran sus valores y espíritu. Mientras tanto, Hannah parecía extrañamente distraída, pasando horas en el despacho de papá en casa, rebuscando en archivadores y cajones de escritorio. La hermana de nuestra madre, la tía Patricia, también lo notó. «Tu hermana no ha dejado de mirar esos documentos financieros desde que llegó», observó en voz baja mientras preparábamos el almuerzo para los parientes que habían venido a dar el pésame. «El duelo afecta a todos de manera diferente», respondí, aunque un pequeño nudo de inquietud comenzó a formarse en mi estómago. La mañana del funeral, Hannah llegó en un Lexus nuevo, con las placas temporales todavía pegadas a la ventana. Cuando el tío Robert comentó sobre el coche, ella mencionó algo sobre necesitar fiabilidad durante este momento difícil antes de cambiar rápidamente de tema. El servicio en sí fue hermoso y desgarrador a partes iguales. La iglesia rebosaba de colegas, estudiantes, vecinos y amigos cuyas vidas habían sido tocadas por nuestros padres. Todo el equipo de investigación de papá vino, muchos compartiendo historias de su mentoría e integridad. Antiguos estudiantes hablaron entre lágrimas sobre la influencia de mamá en su amor por la literatura y el aprendizaje. A lo largo de todo, noté que Hannah revisaba su teléfono repetidamente, su atención aparentemente en otra parte, a pesar de la efusión de amor por nuestros padres. Durante el panegírico final, pronunciado por el viejo amigo y socio de papá, Martín, Hannah se levantó abruptamente y salió de la iglesia. «Llamada importante», susurró mientras pasaba a mi lado. No regresó hasta que el servicio había terminado, y la gente ya se dirigía hacia el cementerio para el entierro. En la recepción posterior, Martín me llevó a un lado, su rostro amable y preocupado. «Samantha, no quiero añadir a tu carga en este momento, pero pensé que deberías saberlo. Hannah me contactó hace unas 3 semanas, antes del accidente, haciendo preguntas detalladas sobre la participación de tu padre en la empresa y sus otras inversiones. La información me sentó con inquietud». «¿Qué le dijiste?», pregunté. «Nada específico. Le sugerí que hablara directamente con tu padre sobre cualquier preocupación financiera». Me dio una palmadita en la mano. «Tu padre era un hombre reservado en asuntos de dinero, incluso conmigo, pero también era muy metódico. Estoy seguro de que sus asuntos están en perfecto orden». Al día siguiente, nos reunimos con el abogado de nuestros padres, Edward Montgomery, en su oficina del centro. El espacio exudaba un profesionalismo del viejo mundo, con paneles de madera oscura y libros de derecho encuadernados en cuero que revestían las paredes.
Montgomery había sido el abogado de nuestros padres durante décadas, manejando todo, desde sus testamentos hasta las patentes de los inventos de papá. Ofreció sus sinceras condolencias antes de explicar que nos guiaría a través del patrimonio de nuestros padres. Esperaba enterarme de la casa, quizás algunas cuentas de jubilación y un seguro de vida. Nada me preparó para las siguientes palabras de Montgomery. El patrimonio de sus padres está valorado en aproximadamente $12 millones, afirmó, ajustándose las gafas de lectura. Jadeé audiblemente mientras los ojos de Hannah se abrían de par en par, un cambio visible en su comportamiento mientras se enderezaba en su silla. Eso es imposible, balbuceé. Vivían tan modestamente. Montgomery asintió. Comprensible. Los inventos de su padre se volvieron cada vez más valiosos a medida que la empresa se expandía. Además, hizo varias inversiones tempranas astutas en empresas de tecnología sanitaria que tuvieron un rendimiento excepcionalmente bueno. Sus padres eran bastante ricos, pero preferían vivir de acuerdo con sus valores en lugar de sus medios. Mientras Montgomery continuaba describiendo los activos, noté que Hannah tomaba notas detalladas, subrayando ocasionalmente las cifras con su pluma. Cuando la reunión concluyó, ella inmediatamente comenzó a preguntar sobre el cronograma para la distribución y si algún activo era líquido. Esa noche, mientras clasificábamos las pertenencias de nuestros padres en su casa, estalló el primer conflicto real. Hannah declaró que se llevaría toda la colección de joyas de mamá, incluido el collar de diamantes que papá le había regalado por su 30º aniversario. Yo debería tenerlo, insistió Hannah, ya colocando las piezas en una bolsa de terciopelo que había traído. Yo realmente aprecio las cosas finas. Mamá lo sabía. El comentario me dolió. Esto debería dividirse en partes iguales, repliqué. Mamá querría que ambas tuviéramos piezas significativas. Hannah se burló. Probablemente las guardarás en un cajón en alguna parte. ¿De qué sirve tener cosas bonitas si no se usan y exhiben adecuadamente? Durante los días siguientes, noté que Hannah llegaba con cajas vacías, empacando sistemáticamente obras de arte, cristal y plata. Cuando cuestionaba ciertos artículos, ella respondía bruscamente que simplemente se desperdiciarían conmigo. Una tarde, la escuché hablando por teléfono con Wesley en la cocina. Es incluso mejor de lo que pensábamos, decía en voz baja. Montgomery dice que es completamente líquido en 60 días. Wesley llegó más tarde ese día, portapapeles en mano, ayudando a Hannah a inventariar muebles y objetos de valor. Mientras susurraban en la sala de estar, capté fragmentos de su conversación, incluyendo a Wesley diciendo, una vez que obtengamos la cantidad total, podríamos finalmente pagar él. Antes de notarme y cambiar abruptamente de tema. Esa noche, acostada en mi habitación de la infancia, miré al techo, preguntándome qué le había pasado a la hermana que una vez se negó a tener una bicicleta nueva porque pensaba que el dinero debería ir a un refugio de animales local. Algo había cambiado en Hannah, algo más allá del duelo normal, y no podía quitarme la sensación de que lo peor estaba por venir. La lectura formal del testamento tuvo lugar una semana después en la oficina de Montgomery. Hannah llegó con Wesley a cuestas, ambos vestidos como para una reunión de negocios en lugar de un asunto familiar. Montgomery explicó cuidadosamente que nuestros padres habían dejado un testamento sencillo, con el patrimonio a dividirse en partes iguales entre Hannah y yo, después de legados caritativos específicos a la biblioteca local y a la universidad alma mater de papá. Cuando Montgomery terminó, noté que los hombros de Hannah se tensaban, sus dedos se apretaban alrededor de su portafolio de cuero. ¿Hay algún problema, Hannah?, preguntó Montgomery, notando también su reacción. En realidad, sí, respondió ella, su voz adquiriendo un filo que reconocí de las discusiones de la infancia. No creo que una división 50-50 sea justa, o lo que nuestros padres habrían querido si lo hubieran pensado realmente. Montgomery pareció sorprendido. Sus padres fueron bastante claros sobre sus deseos de una distribución equitativa. Hannah se inclinó hacia adelante. Pero las circunstancias cambian. Samantha tiene un trabajo estable con una pensión. Vive de manera sencilla y no tiene las obligaciones financieras que yo tengo. Antes de que pudiera responder, Hannah continuó, Wesley y yo tenemos una hipoteca en Manhattan, importantes oportunidades de inversión que requieren capital, y dudó brevemente, hemos acumulado algunas deudas que esta herencia podría resolver. ¿Cuánta deuda?, pregunté, sorprendida por esta revelación.
Hannah intercambió miradas con Wesley antes de responder, unos $300.000 en tarjetas de crédito, además nuestra hipoteca está bajo el agua desde el cambio del mercado. Estaba atónita. A pesar del evidente gusto de Hannah por el lujo, no tenía idea de que estuvieran en problemas financieros. Quizás necesites asesoramiento financiero más que una herencia desigual, sugerí. Podríamos usar parte del dinero para ayudarte a reestructurar tu deuda. Pero Wesley interrumpió, su voz suave mientras cambiaba a lo que reconocí como su tono de vendedor. Lo que Hannah quiere decir es que tenemos oportunidades de inversión únicas que podrían multiplicar esta herencia. Sería financieramente irresponsable no capitalizar estas condiciones del mercado. La conversación se deterioró rápidamente cuando Hannah comenzó a sacar a relucir incidentes de la infancia como prueba de favoritismo parental. ¿Recuerdas cuando papá te ayudó a comprar tu primer coche pero me hizo trabajar por el mío?, exigió. ¿O cómo mamá pagó tu certificación de enseñanza pero cuestionó mi título de marketing? Estaba desconcertada por su memoria selectiva. Papá ayudó con mi coche porque yo trabajaba a tiempo parcial en una organización sin fines de lucro. Tú ganabas el doble de mi salario en tu pasantía corporativa. Y mamá cuestionó tu título porque cambiaste de carrera 4 veces, no porque no te apoyara. La reunión terminó sin que se resolviera nada, y Montgomery sugirió que nos tomáramos un tiempo para considerar las opciones. En un intento de reconciliación, sugerí reunirnos para almorzar al día siguiente en el Riverside Café, un lugar neutral donde podríamos discutir un compromiso. Cuando Hannah llegó, no estaba sola. Una mujer de rasgos afilados con un traje impecable la acompañaba, presentándose como Stephanie Green, la abogada de Hannah. ¿Trajiste una abogada a almorzar?, pregunté incrédula. Hannah se encogió de hombros. Necesito a alguien que proteja mis intereses. Lo que debería haber sido una discusión familiar privada se convirtió rápidamente en una negociación cuasi legal, con Green sugiriendo que nuestros padres habían mostrado una clara preferencia por Hannah en los últimos años. Cuando desafié esta afirmación absurda, señalando que nuestros padres me habían visitado con más frecuencia simplemente porque vivía más cerca, la respuesta de Hannah me dejó sin palabras. Te visitaban por obligación, espetó, lo suficientemente alto como para que los comensales cercanos se volvieran a mirar. Conmigo, realmente se divertían. Siempre estuvieron decepcionados con tus elecciones de vida. La escena pública terminó con Hannah y su abogada partiendo abruptamente, dejándome sentada sola con ensaladas intactas y las miradas de curiosos. Esa noche, comenzaron los mensajes de texto. Primero, acusaciones, siempre los manipulaste con tu acto de niña buena. Luego, ultimátums, o aceptas una división 70-30, o impugnaré el testamento y bloquearé esto durante años. Finalmente, amenazas apenas veladas, tengo pruebas de que papá no estaba pensando con claridad cuando firmó el último testamento. ¿Realmente quieres que eso se haga público? La situación empeoró cuando comencé a recibir llamadas de familiares lejanos. La prima Jennifer llamó llorando, preguntando por qué estaba escondiendo reliquias familiares que Hannah decía que pertenecían a todos. El tío Robert cuestionó si yo había influido en las decisiones de negocio de papá antes de su muerte. Se hizo evidente que Hannah estaba contactando sistemáticamente a los parientes, tejiendo narrativas que me presentaban como manipuladora y codiciosa. Mi mejor amiga, Alicia, se convirtió en mi salvavidas durante este tiempo, ofreciéndome tanto apoyo emocional como consejos prácticos. Mi compañera de cuarto de la universidad ejerce derecho de familia, me dijo mientras tomábamos café en mi apartamento. Esto es un comportamiento de acoso de libro de texto. Hannah está tratando de desgastarte. A través de los contactos de Alicia, descubrí algo inquietante. Hannah había consultado con 3 abogados de sucesiones diferentes en las semanas previas a la muerte de nuestros padres. Uno de ellos, indiscreto después de unas copas en un evento del colegio de abogados, le mencionó al amigo de Alicia que Hannah había estado preguntando sobre formas de impugnar testamentos por motivos de incapacidad mental casi un mes antes del accidente. La revelación me enfermó físicamente. ¿Había estado Hannah planeando esto incluso mientras nuestros padres estaban vivos? Mis sospechas se confirmaron cuando Wesley apareció sin previo aviso en mi apartamento una noche. Su habitual comportamiento pulcro estaba en pleno apogeo mientras explicaba que había venido a razonar conmigo. Hannah está muy emocional en este momento, explicó, sentándose en mi sofá como si estuviera dirigiendo una reunión de negocios. El duelo afecta a las personas de manera diferente.
¿Es por eso que ha estado llamando a los familiares con mentiras sobre mí?, pregunté. Wesley tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómodo. Los desacuerdos familiares se complican, pero estoy aquí para hablar de soluciones. Su propuesta fue asombrosa en su audacia. Yo renunciaría a mi derecho sobre el patrimonio, a excepción de unos generosos $500,000, cediendo el resto a Hannah. De esta manera, todos obtienen lo que necesitan, explicó, como si me estuviera ofreciendo un favor. Tú sigues enseñando y viviendo de manera sencilla, Hannah maneja la cantidad mayor, y nadie se enfrenta a costosas batallas legales. Cuando me negué, su fachada amistosa se resquebrajó ligeramente. Hannah no se detendrá, ya sabes. Luchará por esto durante años si es necesario. Pregúntate si la mitad del dinero vale la pena perder tu tranquilidad. Al irse, sus palabras de despedida me helaron: la familia debería permanecer unida, Samantha. No hagas que Hannah elija entre tú y lo que se merece. Sola en mi apartamento esa noche, me di cuenta de que la hermana que creía conocer se había ido, reemplazada por alguien dispuesta a destruir nuestra relación por un dinero que a nuestros padres nunca les importó exhibir. 3 días después de la visita de Wesley, un mensajero entregó un sobre grueso que contenía una notificación legal formal de que Hannah estaba impugnando el testamento de nuestros padres por motivos de influencia indebida. La declaración jurada adjunta contenía acusaciones tan falsas y hirientes que apenas pude terminar de leer. Hannah afirmaba que durante los últimos meses de nuestro padre, yo lo había aislado sistemáticamente de ella, manipulándolo para mantener la distribución equitativa en el testamento a pesar de su claro deseo de proveer más generosamente a Hannah. El documento me pintaba como calculadora y manipuladora, sugiriendo que me había aprovechado del deterioro de la función cognitiva de nuestra madre para asegurar mi parte igual del patrimonio. Cada afirmación estaba fabricada, torciendo interacciones inocentes en manipulaciones siniestras. Una cena que había organizado para el aniversario de nuestros padres se convirtió en una oportunidad para impedir el acceso de Hannah. Mis llamadas telefónicas semanales a mamá se transformaron en monitoreo y control de las comunicaciones. El asalto legal continuó cuando me enteré de que Hannah había contratado a un investigador privado para documentar mis actividades. Alicia vio el mismo coche aparcado cerca de mi apartamento 3 días seguidos y anotó la matrícula. Su contacto en la policía confirmó que pertenecía a una firma de investigación privada que se especializaba en vigilancia para casos civiles. El estrés comenzó a afectar todos los aspectos de mi vida. El sueño se volvió esquivo, interrumpido por el rechinar de dientes y sueños de ansiedad en los que buscaba a mis padres en casas vacías. Los ataques de pánico me emboscaban en los pasillos de los supermercados y durante las reuniones escolares. El doble trauma del duelo y la traición me dejó sintiéndome vacía, realizando los movimientos de la vida diaria mientras me desmoronaba emocionalmente. Mi directora notó mi condición deteriorada y sugirió gentilmente que tomara una licencia personal. Los niños te necesitan en tu mejor momento, dijo amablemente. Tómate un tiempo para sanar. Con renuencia, acepté una licencia de 1 mes, usando el tiempo para comenzar terapia con la doctora Melanie Winters, una consejera de duelo que se especializaba en conflictos familiares. Estás experimentando un duelo complicado, explicó durante nuestra segunda sesión. El proceso de luto natural está siendo interrumpido e intensificado por este conflicto de herencia. Las acciones de tu hermana te están obligando a defenderte cuando deberías estar procesando tu pérdida. El único punto brillante durante este oscuro periodo fue mi amistad con James, un profesor de historia en mi escuela. Comenzó a visitarme a diario, trayendo sopa casera y pan fresco, sentándose en silencio conmigo cuando las palabras fallaban. Su presencia constante se convirtió en un ancla cuando todo lo demás parecía estar a la deriva. Mi hermano y yo no nos hablamos durante 5 años después del patrimonio de nuestra abuela, compartió una noche. El dinero revela quiénes son realmente las personas. Mientras recogía álbumes de fotos de la casa de mis padres, descubrí algo que confirmó mis peores temores sobre hasta dónde llegaría Hannah, un pequeño dispositivo de grabación, cuidadosamente colocado detrás de los libros en el estante de la sala de estar. Con manos temblorosas, confronté a Hannah por teléfono de inmediato. ¿Estás poniendo micrófonos en la casa? En la casa de nuestros padres, exigí. Su respuesta fue escalofriantemente práctica. Necesito pruebas de que estás ocultando activos. Mi abogado recomendó la documentación.
La confrontación final ocurrió en la cocina de nuestros padres, donde las fotos familiares todavía colgaban en el refrigerador, incluida una de Hannah y yo construyendo un muñeco de nieve, nuestros jóvenes rostros sonrojados por el frío y la felicidad. Había venido a recoger mis pertenencias restantes cuando Hannah llegó inesperadamente. Montgomery llamó, dijo sin preámbulos. Dice que estás siendo difícil para liberar los fondos mientras el testamento está impugnado. El tribunal congeló el patrimonio porque tú impugnaste el testamento, le recordé. Por supuesto que los fondos no se pueden distribuir. La compostura cuidadosamente mantenida de Hannah finalmente se rompió. Necesito ese dinero ahora, no después de años de basura legal. Wesley tiene inversores esperando. Cuando sugerí de nuevo que quizás el asesoramiento financiero abordaría mejor sus problemas, Hannah se rió amargamente. No tienes idea de lo que cuesta la vida real. Tu pequeño salario de maestra y tu modesto apartamento. Juegas a ser santurrona mientras juzgas mi estilo de vida. No juzgo tu estilo de vida, repliqué. Juzgo lo que estás dispuesta a hacer para mantenerlo. La discusión se intensificó hasta que Hannah lanzó su ultimátum, con las manos planas sobre el mostrador de la cocina donde una vez habíamos horneado galletas de Navidad con mamá. Firma todo excepto los $500,000 que Wesley ofreció, o juro que alargaré esto hasta que los abogados se lleven la mitad de todos modos. Sus ojos, tan parecidos a los de nuestra madre en color pero nada parecidos a los suyos en calidez, se encontraron con los míos. Ya he gastado contra la herencia esperada. Necesito esto, y no retrocederé. Montgomery confirmó que la amenaza de Hannah era viable. Ha preparado una extensa documentación. Aunque en gran parte es fabricada, refutar cada afirmación llevará tiempo y un considerable gasto legal. Esto podría llevar fácilmente de 2 a 3 años en resolverse, con porciones significativas del patrimonio destinadas a honorarios legales. Esa noche, me senté en el jardín de mis padres, donde papá nos había enseñado los nombres de las constelaciones y mamá había prensado flores para marcapáginas. La idea de que su legado fuera devorado por batallas legales y el odio entre hermanas era insoportable. El dinero nunca había sido importante para ellos. Lo que valoraban era la familia, la integridad, su vida compartida de propósito y amor. Por la mañana, había tomado mi decisión. Me alejaría con la porción no disputada en lugar de luchar una batalla legal prolongada que destruiría lo que quedaba de nuestra familia y agotaría el patrimonio. Calculé que, después de los legados específicos y las consideraciones fiscales, podría quedarme con aproximadamente $500,000 sin la objeción de Hannah. Era mucho menos que mi parte legítima, pero me permitiría preservar mi salud mental y honrar la memoria de nuestros padres a mi manera. La reunión de firma en la oficina de Montgomery se sintió como rendirse en una situación de chantaje emocional. Hannah llegó con Wesley y su abogada, los tres vestidos impecablemente, como si celebraran una victoria empresarial. Montgomery no pudo ocultar su desaprobación mientras presentaba los documentos que me harían renunciar a mi derecho a la mayor parte del patrimonio. ¿Estás segura de esto, Samantha?, preguntó en voz baja. Las pruebas que Hannah ha presentado son, en el mejor de los casos, cuestionables. Con tiempo, podríamos desafiar estas afirmaciones eficazmente. Asentí, evitando la mirada de Hannah. Estoy segura. Quiero que esto termine. Mientras firmaba mi nombre en los documentos, el rostro de Hannah reveló una sonrisa fría y burlona que nunca antes había visto. Perfecto, dijo, examinando la firma. Sabía que entrarías en razón. Lo que más me dolió que perder la herencia fue la negativa de Hannah a siquiera discutir los objetos sentimentales. Cuando pregunté sobre dividir los álbumes de fotos familiares y los adornos navideños que nuestra madre había coleccionado para cada una de nosotras, la respuesta de Hannah fue rápida y cortante. El acuerdo cubre todos los activos. Si querías recuerdos, deberías haberlo negociado por separado. Wesley revisó la documentación con ojos calculadores, susurrando ocasionalmente aclaraciones a Hannah. Ni una sola vez reconoció la relación familiar que se estaba destruyendo ante él, tratando la situación como puramente transaccional. Mientras se preparaban para irse, Hannah se detuvo en la puerta. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo separadas, dijo, sin mirarme directamente a los ojos. Para sanar. Las palabras eran correctas, pero el tono era incorrecto, como una actriz recitando líneas sin entender su significado. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Ella se encogió de hombros.
Estaré ocupada con algunos proyectos importantes. Me pondré en contacto cuando las cosas se calmen. Ambas sabíamos que no tenía intención de hacerlo. El fin de semana siguiente, vacié mi habitación de la infancia mientras Hannah estaba de viaje en lo que Wesley describió como unas merecidas vacaciones después del acuerdo. Cada libro, animal de peluche y certificado escolar se sentía cargado de recuerdos que Hannah había considerado inútiles en comparación con sus contrapartes monetarias. Alicia y James me ayudaron a mudarme de mi cómodo apartamento a uno más pequeño al otro lado de la ciudad. La reducción era necesaria después de tomar una licencia sin sueldo de la enseñanza, aunque el acuerdo me mantendría financieramente segura. Puede que ella se haya quedado con el dinero, pero tú mantuviste tu integridad, dijo Alicia mientras desempacábamos las cajas de la cocina. Eso vale más que $12 millones. En lugar de dejar que el dinero del acuerdo se quedara en la amargura, decidí honrar a mis padres de una manera que ellos hubieran apreciado. Establecí una beca conmemorativa en la escuela secundaria donde mamá había enseñado, destinando $200.000 para ayudar a estudiantes desfavorecidos a seguir carreras de enseñanza. El periódico local publicó un pequeño artículo sobre la beca, citándome sobre el compromiso de nuestros padres con la educación y el servicio comunitario. Evité cuidadosamente cualquier mención de la disputa por la herencia. Las cuentas de redes sociales de Hannah comenzaron a llenarse de pruebas de su ganancia inesperada, fotos de una nueva y extensa casa en un suburbio exclusivo, su muñeca adornada con un reloj que reconocí que costaba más que mi salario anual de maestra, Wesley de pie con orgullo junto a un Tesla con una matrícula personalizada. Lo más sorprendente fue una entrevista en una revista de negocios local donde Hannah se describía a sí misma como una emprendedora e inversora ángel, lanzando un concepto de hospitalidad de lujo. El artículo mencionaba su capital recientemente adquirido sin especificar su origen, creando la impresión de un éxito hecho a sí misma. Mientras Hannah documentaba su juerga de gastos, yo me concentré en reconstruir mi vida. Volví a la enseñanza, encontrando consuelo en las necesidades sencillas y el afecto genuino de mis alumnos. Fui voluntaria en el grupo de apoyo al duelo que la doctora Winters había recomendado, y finalmente ayudé a facilitar sesiones para otros que experimentaban distanciamiento familiar. Y mi amistad con James se profundizó gradualmente en algo más, su fuerza tranquila y su naturaleza auténtica un marcado contraste con los valores materialistas que habían consumido a mi hermana. Un encuentro casual con Martín, el socio de mi padre, proporcionó el primer indicio de que no todo podría estar bien en el nuevo imperio de Hannah. Nos encontramos en una subasta benéfica en beneficio del hospital donde se utilizaron por primera vez los dispositivos de papá. Estoy preocupado por algunas de las decisiones de negocios de Hannah, me confió mientras examinábamos los artículos de la subasta silenciosa. Se me acercó para invertir en el nuevo fondo de cobertura de Wesley. Los rendimientos proyectados son sospechosamente altos, y cuando pedí documentación, Wesley se volvió evasivo. Martín negó con la cabeza. Tu padre era metódico, investigaba las inversiones durante meses antes de comprometer fondos. Hannah parece estar tomando decisiones impulsivas con grandes sumas. Sus palabras fueron proféticas. En cuestión de semanas, comenzaron a circular rumores en los círculos financieros sobre las estrategias de inversión de Wesley. Una ex colega de Hannah mencionó en una hora feliz de maestros que varios clientes se habían retirado de la firma de Wesley después de cuestionar sus métodos. Más preocupante fue la llamada de la tía Patricia. Hannah está vendiendo la casa de tus padres, dijo, con la voz tensa por la desaprobación. El agente inmobiliario está organizando una venta de patrimonio el próximo fin de semana. Si hay algún artículo personal que quieras salvar, esta podría ser tu última oportunidad. No pude soportar asistir a la venta de patrimonio, enviando a James en mi lugar para rescatar cualquier foto familiar o recuerdo que quedara. Regresó con una pequeña caja, su expresión sombría. La mayoría de los artículos personales ya no estaban, informó. Pero la ama de llaves, la señora Rivera, había guardado algunas fotos y el libro de recetas de tu madre. Me pidió que te los diera. Las tarjetas de recetas escritas a mano, manchadas con extracto de vainilla y huellas de mantequilla, provocaron lágrimas que pensé que se habían agotado. Una semana después, llegó un paquete anónimo que contenía varios álbumes de fotos y una nota: esto no debería venderse a extraños. Tu madre querría que los tuvieras. Reconocí la letra de la señora Rivera, su pequeño acto de bondad un marcado contraste con la insensibilidad de mi hermana. A medida que Hannah se rodeaba de adquisiciones materiales, noté un patrón curioso en el comportamiento de nuestra familia extendida.
Los parientes que inicialmente habían creído las historias de Hannah comenzaron a contactarme de nuevo. La prima Jennifer me invitó al recital de ballet de su hija. El tío Robert llamó para compartir recuerdos de papá. Parecía que el estilo de vida extravagante que Hannah ostentaba en las redes sociales estaba levantando preguntas sobre sus afirmaciones de mi manipulación financiera. La gente no es estúpida, observó Alicia. Saben hacer cuentas. Si supuestamente tú estafaste la herencia, ¿por qué estás enseñando educación especial mientras Hannah compra propiedades vacacionales? Mantuve un silencio digno sobre el acuerdo, sin contradecir nunca la narrativa de Hannah, sino centrándome en honrar a nuestros padres a través de la beca y la participación comunitaria. La Junta de Educación Local reconoció la beca conmemorativa con una pequeña ceremonia, presentándome una placa que ahora cuelga en mi aula junto a una foto de mamá leyendo a sus estudiantes. A través de todo, esperé a que el duelo se suavizara, a que la sensación de traición se atenuara. Algunos días eran mejores que otros. En el cumpleaños de mamá, coloqué flores en sus tumbas sola, ya que Hannah había enviado un arreglo impersonal entregado por una floristería de alta gama. Me pregunté si alguna vez reflexionaba sobre lo que nuestros padres pensarían de sus elecciones o si la comodidad de la riqueza había eclipsado por completo tales consideraciones. No tenía forma de saber que las respuestas a estas preguntas llegarían antes y de manera más dramática de lo que podría haber imaginado. Exactamente 2 meses después de que se finalizara el acuerdo, estaba calificando trabajos en mi aula después de la escuela cuando Alicia irrumpió, agitando su teléfono. «Tienes que ver esto», dijo, mostrando la sección financiera del periódico de la ciudad en su pantalla. Los titulares me provocaron una sacudida. Se inicia investigación federal sobre Wesley Davis Investment Group en medio de acusaciones de fraude. Escaneé el artículo con creciente incredulidad. La firma de Wesley estaba bajo investigación por engañar a los inversores y operar potencialmente un sofisticado esquema Ponzi. El artículo mencionaba dinero familiar recientemente adquirido utilizado para atraer a inversores adicionales con promesas de oportunidades exclusivas y rendimientos extraordinarios. Antes de que pudiera procesar completamente esta información, sonó mi teléfono. Era Martín. ¿Has visto las noticias sobre Wesley?, preguntó sin preámbulos. Hannah invirtió casi $8 millones en su fondo, continuó, su voz pesada. Traté de advertirle sobre la diversificación, pero ella dijo que Wesley tenía conexiones internas que garantizaban los rendimientos. Durante los días siguientes, la situación se desenredó con una velocidad asombrosa. Aparentemente, Wesley había huido del país, transfiriendo activos significativos a cuentas en el extranjero antes de que la investigación se hiciera pública. El desarrollo del complejo de lujo de Hannah, destacado en sus publicaciones en redes sociales, se había derrumbado después de que los contratistas abandonaran el trabajo debido a cheques sin fondos, lo que resultó en una pérdida de $2 millones. Lo más devastador fue la auditoría fiscal que reveló que Hannah no había contabilizado adecuadamente los impuestos sobre el patrimonio, lo que resultó en multas que excedían el $1,5 millones. La alegría maliciosa que esperaba sentir nunca se materializó. En cambio, ver la vida de mi hermana implosionar desde la distancia se sintió hueco y triste, otra capa de pérdida sobre el duelo que todavía estaba procesando. Los informes sobre el embargo de los bienes de Hannah comenzaron a circular entre la familia. La tía Patricia llamó para decir que la ropa de diseño y los coches de Hannah estaban siendo embargados, y la nueva casa estaba listada para una venta rápida con una pérdida significativa. A través de todo, mantuve mi distancia, centrándome en el próximo año escolar y en los beneficiarios de la beca conmemorativa que se anunciarían en la asamblea de otoño. Luego comenzaron los mensajes de texto, un reflejo de los que había recibido durante la disputa por la herencia. Primero vinieron saludos vagos: «Hola, ¿cómo has estado?». Luego, indirectas apenas veladas: «Las cosas han sido desafiantes últimamente». Finalmente, peticiones directas: «¿Podemos hablar? Necesito algunos consejos sobre asuntos financieros». Los dejé sin respuesta, la herida todavía demasiado fresca para arriesgarme a reabrirla. La tía Patricia me proporcionaba actualizaciones, quisiera o no. Hannah ha estado llamando a todo el mundo, pidiendo préstamos, informó durante nuestro almuerzo mensual. Le dijo al tío Robert que solo necesita cubrir algunos problemas temporales de flujo de efectivo, hasta que Wesley resuelva su malentendido con el gobierno. La idea de que Hannah todavía creyera en la inocencia de Wesley fue quizás la revelación más dolorosa. El primer mensaje de voz llegó en lo que habría sido el aniversario de nuestros padres.
La voz de Hannah sonaba tensa, carente de su confianza habitual. Samantha, sé que ha pasado un tiempo, pero esperaba que pudiéramos discutir algunos asuntos financieros. Nada importante. Solo llámame cuando puedas. Lo borré sin responder. Siguieron 2 más en las semanas posteriores, cada uno más desesperado que el anterior. Mantuve mi silencio, protegida por la distancia y la vida tranquila que había reconstruido. La confrontación directa llegó un martes por la tarde. Estaba ayudando a un estudiante con dificultades de lectura cuando la secretaria de la escuela apareció en la puerta de mi aula. «Hay alguien esperándote en la oficina principal», dijo en voz baja. «Dice que es tu hermana». Hannah estaba sentada rígidamente en la sala de espera, una sombra de su antiguo sepulcro. Su atuendo de diseñador había sido reemplazado por básicos de grandes almacenes, su manicura descuidada, su cabello carecía de su habitual peinado profesional. Cuando me vio, se levantó rápidamente, alisándose la falda con manos nerviosas. «Gracias por recibirme», dijo formalmente, como si fuéramos conocidas de negocios en lugar de hermanas que una vez lo habían compartido todo. Caminamos en silencio hasta una cafetería cercana, la incomodidad entre nosotras una presencia física. Una vez sentadas con bebidas intactas ante nosotras, Hannah se aclaró la garganta. «Estoy segura de que has oído hablar de mi situación», comenzó. Cuando no respondí, continuó, Wesley tomó algunas malas decisiones. Está trabajando para resolverlas desde el extranjero, pero mientras tanto, las cosas han sido desafiantes. Ni una sola vez reconoció su papel en nuestro distanciamiento ni expresó remordimiento por sus acciones durante la disputa por la herencia. En cambio, enmarcó su visita como un contratiempo temporal en una trayectoria de vida por lo demás exitosa. Esperaba que pudieras considerar un préstamo a corto plazo, dijo finalmente, con los ojos fijos en su taza de café. Solo hasta que los problemas legales de Wesley se aclaren. ¿Y de cuánto sería este préstamo a corto plazo?, pregunté, mis primeras palabras desde que la saludé. Hannah mencionó una cifra que casi igualaba la cantidad total de mi acuerdo. Todavía tengo un excelente crédito, añadió rápidamente. Podría hacerlo un acuerdo formal con intereses. La conversación se sintió surrealista, sentada frente a mi única hermana mientras ella esencialmente me pedía la herencia que me había quitado, ahora perdida por sus propias malas decisiones. Mantuve límites cuidadosos, sin aceptar su petición ni rechazarla por completo. Necesitaré considerar esto cuidadosamente, dije, recogiendo mis pertenencias. Las decisiones financieras no deben tomarse impulsivamente. La ironía de repetir el consejo que ella una vez había rechazado no pasó desapercibida para ninguna de las dos. 2 días después, cayó la bomba final. Un medio de noticias financieras publicó un reportaje que detallaba el esquema de inversión fraudulento de Hannah y Wesley. El artículo reveló que gran parte del dinero del patrimonio de mis padres se había utilizado no para inversiones legítimas, sino para pagar a inversores anteriores y financiar su lujoso estilo de vida. Hannah ahora enfrentaba posibles consecuencias legales ella misma, ya que la investigación había descubierto sus firmas en numerosos documentos cuestionables. Cuando Hannah llamó de nuevo, su compostura se había desmoronado por completo. Entre lágrimas, reveló que Wesley la había dejado sin nada, transfiriendo sus activos líquidos restantes a cuentas a las que no podía acceder antes de desaparecer. Lo más devastador fue su confesión de que nunca había entendido realmente los documentos legales que Wesley había preparado para su firma. Simplemente firmé lo que él puso frente a mí, sollozó. Confié en él. Dijo que todo era lenguaje estándar para la protección de activos. La hermana que se había enorgullecido de su perspicacia para los negocios y su sofisticación financiera había firmado documentos de poder notarial, otorgando a Wesley el control total de sus asuntos. En su codicia por mi parte de la herencia, le había entregado todo a un hombre que valoraba la riqueza por encima de todo, incluida ella. La ironía final llegó cuando Hannah admitió que durante la disputa por la herencia, nunca había leído realmente las quejas legales completas que su abogado presentó. Wesley se encargó de todo eso, dijo, su voz pequeña. Dijo que era solo un procedimiento estándar para asegurarse de que obtuviera lo que merecía. Lo que ella merecía, la frase resonaba con las palabras de Wesley para mí meses antes, una cruel simetría en cómo su manipulación había cerrado el círculo. El acuerdo legal de Hannah se finalizó 6 meses después de la desaparición de Wesley. Evitó la cárcel al cooperar con las autoridades,
Pero las sanciones financieras y los requisitos de servicio comunitario fueron sustanciales. Con sus activos congelados y su reputación hecha jirones, enfrentó un humilde golpe de realidad que ninguna cantidad de ropa de diseñador podría disfrazar. Después de una considerable reflexión y consulta con la doctora Winters, tomé una decisión que sorprendió a muchos que conocían nuestra historia. Me ofrecía ayudar a Hannah con los gastos básicos de subsistencia, no el estilo de vida extravagante al que se había acostumbrado, sino lo suficiente para mantener un apartamento modesto y lo esencial mientras reconstruía su vida. ¿Por qué la ayudarías después de todo?, preguntó James mientras discutíamos mi decisión durante la cena. La pregunta era válida, y mi respuesta me sorprendió incluso a mí. «Porque es lo que nuestros padres habrían hecho», respondí. «Su dinero destruyó nuestra relación, pero quizás no tenga que definir nuestro futuro. Mi ayuda vino con condiciones. Hannah necesitaría conseguir un empleo legítimo y demostrar responsabilidad financiera. A través de los contactos de Martín, conseguí que tomara un puesto administrativo en mi escuela, un humilde paso atrás de su estatus corporativo anterior, pero un empleo estable con beneficios de salud. La transformación de Hannah no fue inmediata ni sin contratiempos. La primera vez que vio su pequeña oficina en el ala administrativa de la escuela, capté un destello de la vieja Hannah, su nariz arrugándose ligeramente ante la iluminación fluorescente y los muebles anticuados. Pero la necesidad demostró ser un poderoso motivador, y gradualmente, Hannah se adaptó a sus nuevas circunstancias. Trabajar en educación la conectó con el legado de nuestra madre de maneras inesperadas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, vi a mi hermana redescubrir valores que habían estado enterrados bajo años de búsqueda materialista. Se ofreció como voluntaria para la feria del libro de la escuela, recordando cómo su madre había hecho lo mismo. Comenzó a traer almuerzos caseros en lugar de pedir comida cara para llevar. Pequeños cambios se acumularon en un cambio de perspectiva mayor. Nuestros padres nos habían criado con valores claros que Hannah había rechazado en favor de la visión de éxito de Wesley. Ahora, despojada de los adornos de la riqueza, comenzó a reconectarse con la persona que había sido antes de que el dinero se convirtiera en su vara de medir. 6 meses después de comenzar su trabajo en la escuela, Hannah se me acercó con una idea para un programa de educación financiera para estudiantes de secundaria. Si hubiera entendido los principios básicos de inversión, podría haber cuestionado las promesas de Wesley, explicó. Quizás podamos ayudar a otros jóvenes a evitar errores similares. El nosotras no pasó desapercibido para mí, una tentativa rama de olivo extendida después de tanto conflicto. Con los fondos restantes de mi acuerdo, establecí una pequeña fundación que apoyaba causas que nuestros padres habían valorado, educación, investigación médica y programas de artes comunitarias. Cuando Hannah preguntó si podía ser voluntaria en las iniciativas de la fundación, lo reconocí como otro paso en su redención personal. La familia extendida que se había fracturado por nuestra disputa por la herencia se reunió lentamente en torno a estos desarrollos positivos. La cena de acción de gracias en casa de la tía Patricia marcó un punto de inflexión, con Hannah trayendo un pastel de manzana casero en lugar de los vinos caros que antes prefería. Mientras los miembros de la familia compartían recuerdos de nuestros padres, noté a Hannah escuchando atentamente, secándose ocasionalmente las lágrimas. Después de la cena, me llevó a un lado a la tranquilidad del solarium de la tía Patricia. He estado tratando de encontrar las palabras adecuadas, comenzó, su voz temblorosa, pero no hay palabras adecuadas para cuán completamente te traicioné a ti y a la memoria de nuestros padres. La disculpa que siguió fue cruda y genuina, libre de las manipulaciones calculadas que habían caracterizado nuestras interacciones anteriores. Me convencí de que merecía más porque vivía una vida más grande, admitió. Pero estaba midiendo las cosas equivocadas por completo. El perdón no llegó fácil ni de una vez. Todavía había momentos en que recordar su frialdad durante la disputa por la herencia me detenía en medio de una conversación, un escalofrío repentino a pesar de nuestra relación cada vez más cálida. Pero ver los esfuerzos genuinos de Hannah por reconstruir su vida con integridad creó un espacio para la sanación que ninguna de las dos había creído posible. James me propuso matrimonio en mi cumpleaños, no con un diamante extravagante que habría impresionado a la antigua Hannah, sino con el anillo restaurado de mi abuela que él había recuperado en secreto de la venta de patrimonio. El simple gesto encarnaba todo lo que yo valoraba, la consideración sobre la ostentación, el significado sobre el valor monetario. Para mi sorpresa, Hannah se dedicó a ayudar a planificar una ceremonia pequeña y significativa. No tienes que hacer esto, le dije mientras ensamblaba centros de mesa hechos a mano en su apartamento. Lo sé, respondió,
concentrándose en arreglar flores silvestres en frascos de vidrio. Quiero hacerlo. Cuando le pedí a Hannah que fuera mi dama de honor, las lágrimas en sus ojos dijeron mucho sobre nuestro viaje desde el distanciamiento hasta la reconciliación. La boda en sí fue todo lo que a nuestros padres les hubiera encantado, íntima, alegre, centrada en las relaciones en lugar de las apariencias. Hannah estuvo a mi lado con un sencillo vestido azul, su breve brindis capturando el viaje de nuestra familia sin hacer referencia directa al doloroso pasado. Nuestros padres nos enseñaron que la verdadera riqueza reside en cómo nos tratamos unos a otros, dijo, levantando su copa. Samantha nunca olvidó esa lección, incluso cuando yo sí lo hice. La estoy aprendiendo de nuevo a través de su ejemplo. El momento más profundo de sanación llegó 6 meses después de la boda. Hannah sugirió que visitáramos juntos las tumbas de nuestros padres en el aniversario del accidente. De pie ante la lápida compartida, Hannah colocó flores frescas junto al marcador. ¿Crees que me perdonarían?, preguntó en voz baja. Ya lo hicieron, respondí. Nos perdonaron incluso antes de que cometiéramos nuestros errores. Eso es lo que hacen los padres. Permanecimos en silencio, 2 hermanas que habían recorrido un camino doloroso para llegar a una verdad que nuestros padres habían vivido, que las relaciones duran más que las posesiones, que el carácter importa más que la riqueza, y que el perdón, aunque difícil, ofrece el único camino para superar la traición. La herencia que casi nos destruye finalmente reveló quiénes éramos realmente. Para Hannah, expuso una vulnerabilidad al materialismo que casi le costó todo. Para mí, puso a prueba mi compromiso con los valores que nuestros padres habían inculcado. Al perder el dinero, había preservado algo mucho más valioso. Al ganarlo todo, Hannah se había perdido a sí misma antes de encontrar el camino de regreso. Mientras veo a mi hermana reconstruir su vida con una sabiduría recién descubierta, a menudo pienso en cuál fue el verdadero legado de nuestros padres, no los $12 millones que aparecieron y desaparecieron tan dramáticamente, sino el ejemplo que dieron a través de décadas de silenciosa integridad. Vivieron de acuerdo con sus valores en lugar de su cuenta bancaria, encontrando alegría en el propósito y las relaciones en lugar de las posesiones. Al final, esa fue la herencia que importó, la que me sostuvo a través de la traición y finalmente me ayudó a reclamar a mi hermana de la hueca búsqueda de la riqueza a cualquier costo. Si has llegado al final de esta historia, me encantaría saber si alguna vez has experimentado un conflicto familiar por dinero o posesiones y cómo navegaste por esas aguas desafiantes. Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia o cualquier idea que esta historia te haya suscitado. Y si encontraste valor en este viaje a través de la pérdida, la traición y la redención, por favor, considera suscribirte y compartir con otros que puedan estar enfrentando desafíos familiares similares. Recuerda que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la integridad y el amor que aportamos a nuestras relaciones. Gracias por escuchar mi historia.